y pasamos a Julio del colectivo de Gatillo Fácil. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, agradecer en principio a Florencia y a todos los familiares y amigos de Marcos por la invitación, pero principalmente por dar esta lucha, ¿no? Eh, Muchas veces uno piensa contra qué se está enfrentando con una causa de perpetua que nos tiran por la cabeza, como en el caso de Marcos, y, y bueno, hay que sacar fuerzas y creo que son un ejemplo en este sentido eh, de generar organización para enfrentar estas impunidades en el caso de la libertad de Marcos, de su vida, pero también en la situación de un femicidio como es el crimen de Anaí, que no puede quedar impune, mucho menos teniendo, como han dicho varios compañeros, un chivo expiatorio como condena para la excusa de esta lógica investigativa que tiene el sistema penal de clase que vivimos en la provincia de Buenos Aires y en general en todo el país. Yo quería retomar algunas de los conceptos que decía el compañero Gauna Alsina respecto a esta cuestión de este problema estructural justamente del sistema penal que mucho dista de ser justicia, sistema penal de clase, decimos nosotros. Nuestro espacio, el colectivo contra el gatillo fácil, nace hace 8 años en la ciudad de La Plata a partir de un caso de gatillo fácil. Omar Cigarán, un pibe asesinado por el policía Diego Walter Flores, agente de la bonaerense, en un hecho en algunos sentidos similar al caso Chocobar Cucoc, porque, bueno, había habido un hecho de robo, a Omar le atribuían un hecho de robo y igual que Chocobar se mete en la situación este policía, Diego Walter Flores, y termina asesinando a Omar de un disparo en el pecho. Nuestra experiencia, si bien no es estrictamente en lo que tiene que ver con causas armadas, yo creo que acá hay una situación que atraviesa todos los hechos de impunidad y de represión este, de parte de las instituciones y específicamente el aparato represivo del Estado, su utilización como disciplinamiento social. Atraviesa las causas armadas, atraviesa las investigaciones o no denuncias de muertes por torturas en cárceles y comisarías, y atraviesa nuestra principal tarea, que es el acompañamiento de los casos de gatillo fácil. Esto que decía Gauna Alsina de el Poder Judicial consintiendo la tarea policial de instrucción, cuando en realidad deberían en el sistema acusatorio supuestamente realizarlo a los fiscales. Nosotros vemos todo el tiempo que en las causas de gatillo fácil, las primeras 40, 50 fojas las arma la policía, sea la comisaría de jurisdicción, sea la brigada de investigaciones o el área que tome la tarea inicial de cada investigación penal preparatoria en la provincia. Eso es cantado en todas las causas y vemos que, claro, en esos primeros momentos, los más importantes de una investigación penal, ¿qué se hace? Bueno, se determinan cuáles son los testigos a los que les vamos a tomar testimoniales en sede policial y no derivándolo a la unidad fiscal. Determinamos, hasta plantamos o sugerimos una carátula de encuadramiento de los hechos, ni hablar del sembrado de evidencia o de la quita de evidencia según convenga, y bueno, una situación generalizada de impunidad que es preocupante, digamos, porque esta convalidación del armado de las causas que hace la policía bonaerense, digo, en este momento se está discutiendo a nivel nacional una reforma en la actividad del Ministerio Público. En la provincia de Buenos Aires sabemos que tenemos el sistema acusatorio, digamos, en algún sentido se lo está queriendo llevar este, al Ministerio Público en otras jurisdicciones superiores o de otra territorialidad hacia la lógica del sistema acusatorio. Bueno, acá tenemos el sistema acusatorio y vemos cómo funciona en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esta relación estrecha que hay entre la policía y las unidades fiscales de instrucción judicial, los fiscales en general.
Yo voy a dar algunos ejemplos de lo que vemos nosotros en casos de gatillo fácil que hemos acompañado. Digo, sabemos todos que hay una resolución del Ministerio Público, la 1390 del año 2001, que impide que la policía de la provincia de Buenos Aires instruya las causas, o que en realidad que los fiscales deleguen lo que les corresponde como tarea instructiva o investigativa cuando hay acusado del delito en cuestión implicado un integrante de las fuerzas de inseguridad, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vemos que en la mayoría de los casos de gatillo fácil, por ejemplo, o de muertes en comisaría, eso no es así, y salvo que lo invoquen la querella, en este caso los particulares damnificados, los familiares o algunas organizaciones que acompañan a los familiares, salvo que se invoque explícitamente, eso nunca se cumple, nunca. Digo, acá hay una estructura que es difícil, muy difícil de jugar en el terreno judicial que nos plantean, incluso con su propia legislación, que ellos se encargan estrictamente de no cumplir, y digo, hasta la propia Procuración de la Suprema Corte de la Provincia reconoce la existencia de esta lógica de armado de causas en algo que se llama el registro de violencia institucional, ¿no? El eufemismo de la violencia institucional, que para nosotros es lisa y llanamente represión estatal. Digo, la provincia de Buenos Aires, la Procuración realiza un informe de registros de delitos cometidos por funcionarios públicos y reconoce, por ejemplo, que casi el 30% de esos delitos que se cometen en toda la provincia de Buenos Aires tienen que ver con delitos contra la administración pública, principalmente hechos de encubrimiento o de incumplimiento de deberes de funcionario público, cuando no más graves, como es armar una causa y todas las derivaciones legales que eso conlleva. Estamos hablando de más de 2.700 hechos por semestre, digo por semestre porque estos informes se hacen semestralmente. Esto es lo que el propio Estado provincial reconoce, ni hablar las causas o los hechos que no se denuncian o que no llegan porque no se quiere investigar o porque se desechan las denuncias sobre hechos que nunca trascienden, ¿no? Yo les voy a contar, por ejemplo, la experiencia en 2 o 3 casos referidos, ya que estamos en el ámbito de la decisión de casación respecto a la causa de Marcos, cómo se han instruido, cómo llegamos al juicio oral y qué es lo que han decidido y convalidado justamente los jueces de casación en dos casos de los más importantes que acompañamos desde el colectivo. Una, la causa de Omar Cigarán, el caso que da nacimiento a nuestro espacio, una causa que, bueno, fue pretendidamente cerrada por la titular de la Unidad Fiscal 1, Ana María Medina, de La Plata, que exclusivamente por la iniciativa de la familia y de la madre de Omar Cigarán, Sandra Gómez, que armó este espacio, primero por entender que la lucha no es individual, sino que además de la lucha por el caso propio, hay que armar organización para salir a prestar semejante estructura de impunidad. Digo, solo por la lucha de Sandra el caso siguió adelante. Pero bueno, conseguimos un juicio oral. Sabemos que la mayoría de los casos de gatillo fácil no llegan a la instancia de juicio oral, se sobresee en instrucción o se manda a juicio con una carátula que nada tiene que ver con la realidad, o si no terminamos como en el caso del juicio Chocobar, que acabamos de ver, una sentencia irrisoria en el doble juego de una sentencia mucho mayor para uno de los pibes que estaba acusado del delito que generó esta discusión o el hecho inicial. Digo, en nuestro caso, en la causa de Omar, tenemos un fallo del Tribunal Oral Criminal 4, por ejemplo, del Departamento Judicial La Plata, escrito por uno de los integrantes decanos del Departamento Judicial, el doctor Caputo Tártara, que nunca explicó en el hecho del caso de Omar, por ejemplo, yo veía correspondencias respecto a los detalles de la sentencia en la causa de Marcos, ¿no? Hay muchas cosas que no están explicadas en la sentencia de la causa de Marcos, o todo aquello que es indicio directamente está dado como cierto, ¿no? Y nadie se encarga de explicar el por qué o el cómo, o de encontrar una secuencia lógica argumental
para decir que Marcos es responsable. Bueno, escuchen esto. Nadie explicó en la causa de Omar por qué, si al pibe le atribuían, por ejemplo, un arma que justificaría el accionar del policía para actuar en legítima defensa, esa arma no tenía rastros de sangre y el pibe tenía su cuerpo, ambas manos estaban precintadas con material hemático, su propia sangre, ¿no? Y le atribuían haber enfrentado al policía en ese momento. Digamos, si a uno le pegan un tiro en el pecho, lo primero que va a hacer es tocarse la herida. Y si ese pibe estaba empuñando el fierro que justificaría el accionar del policía, porque la legítima defensa es en el momento, pero digámoslo en criollo, es fierro contra fierro, ¿cómo ese fierro no iba a estar manchado de sangre? Bueno, ni los jueces, ni el juzgado de garantías, ni los jueces del Tribunal Oral Criminal, ni los jueces Celesia y Ordoqui del Tribunal de Casación de La Plata se encargaron de explicar, por ejemplo, ese elemento. Ni tampoco explicaron, por ejemplo, cómo puede ser que esa supuesta arma que le atribuyen al pibe aparece 6 horas después, no en la calle, pasando por adelante de la vista de la Comisaría Tercera, de Ensenada, de la Comisaría Segunda de La Plata, del Comando de Patrulla, del jefe de la Departamental La Plata, aparece 6 horas después en una morgue policial, supuestamente en los calzoncillos del pibe, cuando además cuando hay un hecho criminal, lo primero que se hace es desarmar a la persona, aunque la persona esté fallecida, digamos, primero para convalidar los primeros elementos probatorios, pero nadie nos explicó esto en este caso. En otro de los casos que estuvimos acompañando, es el caso de Mauricio Andrada e Ismael Pelusato, 2 pibes fusilados en el año 2014 por un integrante del Grupo Halcón, acá en uno de los barrios de la Ciudad de La Plata. También tenemos un fallo del Tribunal Oral Criminal 3, escrito por otro decano del Departamento Judicial La Plata, Ernesto Domenech, que tampoco nos explica, por ejemplo, por qué cuando el policía dice que hace la famosa técnica de doble tap, es decir, bajar el cuerpo y disparar 2 veces a un mismo objetivo, tenemos todas las pericias que dicen que hubo 5 vainas de un lado al otro de la calle, es decir, que ese policía disparó corriendo en seguridad de su situación y además con 2 pibes que se estaban yendo. 2 pibes que recibieron tiros de costado y por la espalda, lo dijeron los peritos en juicio oral. Además estamos hablando de un integrante de las fuerzas de élite de la policía de la provincia de Buenos Aires contra 2 pibitos con un trabuco de 1920, ¿no? La víctima, lo vimos de nuevo en el juicio de Chocobar, siempre la víctima es el uniformado y siempre los victimarios para los jueces y para cierto sector de la prensa son los pibes. En este caso, aunque suene increíble, este policía mató 2 pibes, a uno le encontraron fierro y a otro no. Pero sin embargo, los jueces justificaron el fusilamiento de los 2 pibes. Al segundo, al que no le encontraron fierro, que además tenía el tiro más de atrás que el otro, es decir, que estaba huyendo, dieron por supuesto que había descartado en el camino. O sea, justificaron su muerte, en el sentido de la legítima defensa del policía, con un fierro descartado y supuesto que nadie halló. No sé si se entiende. Hasta ese límite llegan no solo los jueces de tribunales orales, por lo menos en el Departamento Judicial La Plata, pero sabemos que esto es algo común en todo el país, sino los jueces de casación Mancini y Kogan, que no se encargaron de explicar cómo justifican la muerte de un pibe en un caso de gatillo fácil con una legítima defensa que nadie probó. Esta es la dinámica, me parece, de la estructura de impunidad que vivimos respecto a estas situaciones. Nunca alcanzan las pruebas para condenar a los policías de gatillo fácil, a los represores, cuando visten uniforme, y las pruebas, por ejemplo, en el caso de Marcos, bueno, lo acaban de decir y explicar mejor los compañeros, pero no hay sentido lógico o argumentación formal en la sana crítica para terminar de condenar, y aún así condenamos para que no haya la supuesta impunidad en un caso claro que les debe quemar en las manos por un hecho de femicidio. Digo, esta estructura judicial, lo decía Leo recién, ¿por quién está encabezado? El presidente, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Luis Genú,
uno de los responsables políticos de la masacre de Puente Corredor. Entonces, de ahí para abajo, lamentablemente somos pesimistas, lo tenemos que decir. Apoyamos las luchas, todas las luchas, denunciando toda esta estructura de impunidad respecto a la represión de Estado, pero pensamos sinceramente que con este Estado, con esta lógica social y con esta estructura del sistema penal de clase, para los pobres no hay justicia. No hay justicia. Esto es lo que vamos a denunciar el día 1 de junio, acompañando a los compañeros, a familiares y amigos de Marco, a Florencia y a todas las organizaciones que van a venir a la Ciudad de La Plata. Y me parece que esa es la tarea que tenemos, ¿no? Somos militantes de derechos humanos desde hace muchos años, sabemos de las lógicas de impunidad que el Estado incluso genera para decir que hace justicia cuando todavía no terminamos de juzgar y condenar a los genocidas de la última dictadura, todavía no terminamos de reconocer que lo que sucedió en este país fue un genocidio judicialmente. La primera sentencia de reconocimiento del delito internacional de genocidio se dio en La Plata en primera instancia, claro, todavía no la convalidaron en segunda, en el año 2015, el juicio fuerza de tareas, digo, cuando el Estado mismo todavía no termina de reconocer plenamente sus propios delitos cometidos hace 45 años o más, ni hablar del periodo 73-76, digo, la represión en democracia lamentablemente transita también el camino de la impunidad. Por eso vamos a acompañar la causa de Marcos, por eso vamos a seguir denunciando la represión estatal y diciendo que muchos de los gobiernos que cuando son oposición denuncian la violencia institucional y cuando son gobierno utilizan como chicle ese concepto para decir que ellos no reprimen, ¿no? Acá está un sistema penal de clase que atraviesa a todos los gobiernos, que matan pibes en casos de gatillo fácil, en cárceles y comisarías que desaparecen pibes como Facundo Castro, como Ariel Valerián, como Luis Espinosa, como Santiago Maldonado, y así seguimos en una lista de más de 220 personas, y que meten en cana injustamente a pibes como Marcos, a quien vamos a seguir exigiendo su libertad y vamos a seguir exigiendo justicia en el caso de Anaí. Por eso nos vamos a ver el lunes, entonces, aquí en la Ciudad de La Plata, Nobleza Obliga, la actividad es en La Plata, y bueno, los vamos a estar acompañando desde el espacio del colectivo como corresponde. Bueno, muchas gracias, Julio.